Bien, entonces, como les venía diciendo, mientras se discutían los prolegómenos del Pacto Federal, Rosas ya había formado un ejército, la División Auxiliar de los Andes, con 700 hombres que había puesto al mando de Quiroga, y había, como en ejercicio de las facultades extraordinarias, convocado a una leva forzosa de 10.000 hombres que colocó al mando de su ministro de guerra, el general Juan Ramón Balcarce. Por lo tanto, ese es el estado de cosas hacia fines de 1830. Un virtual estado de guerra entre la Liga Unitaria y las 4 provincias litorales. Rosas, que había armado un poderosísimo ejército de 10.000 hombres al mando de su ministro de guerra, de Balcarce, y un ejército de 700 hombres al mando de Quiroga para actuar sobre las provincias interiores. En ese contexto comenzará a discutirse entonces la firma de un pacto que ligara a las provincias. En efecto, se reunirán en Rosario un representante de Buenos Aires, el ministro de Hacienda, José María Rojas y Patrón, un representante de Santa Fe, Manuel Leiva, un representante de Entre Ríos, Domingo Crespo, y el representante de Corrientes, Pedro Ferré. Y es así como comienzan a discutir cómo llevar adelante la Alianza Federal. En este sentido, como ya les digo, para que se fijen, aquí en el mapa les pongo en celeste el bloque de las provincias unitarias y en colorado el bloque de las provincias federales. Como ya les digo, va a haber una discusión previa a la firma del pacto. La idea era conformar una alianza defensiva y ofensiva para rápidamente hacerle frente a la Liga Unitaria del general Paz. Sin embargo, el representante de Corrientes, Ferré, va a hacer algunas peticiones o va a presentar un proyecto con cláusulas de contenido económico. Y a su vez también hablando de la necesidad de convocar a un congreso. En efecto, Ferré iba a proponer crear una comisión representativa que convocara al Congreso Constituyente, el establecimiento de una política aduanera proteccionista, el reparto de la renta aduanera de Buenos Aires entre todas las provincias y a su vez también habilitar otros puertos del interior para el comercio exterior. Es decir, estábamos discutiendo una alianza militar para hacerle frente a la Liga Unitaria y Pedro Ferré plantea estas cuestiones. La convocatoria a un Congreso Constituyente, una política aduanera proteccionista, el reparto de la renta aduanera entre todas las provincias y la habilitación de puertos en el interior. Y esto va a estancar las negociaciones del Pacto Federal, porque lógicamente fueron a discutir una alianza militar y salta con estas cuestiones, muchas de orden institucional y otras de carácter económico. En efecto, el representante de Buenos Aires, José María Rojas y Patrón, lo dice allí: mire, yo no tengo instrucciones de mi gobierno para discutir esto, déjeme consultar con Buenos Aires. Es lo que figura en todos los libros como la célebre polémica Ferré, Rojas y Patrón. En este sentido, en primer lugar, con respecto a la petición de Ferré de convocar a un congreso, Rosas, ¿qué es lo que va a decir? Miren, convocar un congreso en momentos en los cuales 9 provincias se encuentran ocupadas militarmente por los unitarios es una verdadera locura. Vamos a estar en minoría y vamos a terminar en guerra civil como ya estamos. Es un disparate convocar en este momento un congreso. Y en segundo lugar, ya Rosas y Patrón, o Rojas y Patrón, o Roxas y Patrón, lo pueden encontrar escrito de las 3 maneras. Es un apellido castellano, Rojas y Patrón, es un apellido compuesto, no son 2 personas, es una sola. Lo aclaro por las dudas, porque un día me dijeron Rojas decía una cosa y Patrón decía otra. Me lo dijeron una vez en un examen. Y en este sentido, cabe decir, Rojas y Patrón, como representante del gobierno de Buenos Aires, va a ser un acérrimo defensor del librecambismo, del libre cambio y de la producción primaria de base ganadera de la provincia. En este sentido, vale decir, Rosas de 1829, me refiero al gobernador,
nada tenía que ver con el Rosas que vendrá después de 1835. Hasta este momento Rosas es considerado un hombre de orden, por eso todos vieron con buenos ojos su designación como gobernador, y a su vez también un fiel exponente de la clase a la cual pertenece. Rosas era un fiel representante de la clase ganadera de Buenos Aires. Y en este momento, a través de su ministro Rojas y Patrón, actuará como un defensor de los derechos de esta clase ganadera de Buenos Aires. El quiebre de Rosas, el Rosas verdaderamente progresista, el Rosas nacionalista, el Rosas que tendrá una visión completa de país y de patria grande latinoamericana, vendrá a partir de 1835. Cuando comprenda las cadenas económicas a las cuales se hallaba atado el país y las deficiencias por las que atravesaban las provincias del interior. Claramente en 1835 será un líder de carácter nacional. En 1829 es tan solo un representante de la clase hacendada de Buenos Aires y un hombre de orden que ha llegado al gobierno de la provincia. Y como consecuencia de esa posición en la que se encuentra, es que su ministro defiende el librecambismo y la producción primaria, frente a un Ferré que al esgrimir una política aduanera proteccionista, claramente hay íncito allí una visión industrialista. Altos aranceles aduaneros para proteger las industrias del interior, eso es lo que quiere Ferré. Mientras tanto, Rosas actúa como representante de la clase ganadera porteña y en consecuencia lo que quiere es libre cambio, lógicamente. Por otro lado, también el gobernador de Buenos Aires defenderá la centralización de la renta aduanera en la capital, porque Rosas dice, miren, la renta aduanera yo no la uso para gastos de la provincia como hizo Rivadavia. Yo la renta aduanera la uso para gastos nacionales. Porque recuerden ustedes que el gobierno de Buenos Aires tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación, por lo tanto había que pagarle a los embajadores, a los cónsules y a los representantes del país. Reitero, el Estado Federal tenía, la provincia de Buenos Aires tenía a su cargo las relaciones exteriores del país. Punto número 2, tenía a su cargo el pago de la deuda del empréstito contraído por Rivadavia en 1824. Y a su vez también tenía el mantenimiento de las tropas para la defensa nacional. Dice, por lo tanto, yo los recursos de la aduana no los uso para gastos provinciales, los uso para gastos de carácter nacional. Bueno, Ferré dice, bueno, correcto, deduzca de la renta lo que usted gasta en concepto de funciones nacionales y el resto repártalo. Y Rosas obviamente en ese momento no estaba dispuesto a ello. Como consecuencia la situación se estanca. Va a tratar de mediar entre ambas posturas el representante de Santa Fe, Domingo Cullen. Cullen lo que dirá es, bueno, en vez de convocar un congreso, crear una comisión representativa con diplomáticos para futuro, cuando las provincias estuvieran en paz y tranquilidad, recién allí convocar un congreso. No hacer ninguna mención a cuestiones de carácter económico. Y a su vez también poner en manos de la comisión representativa el comercio exterior y la navegación de los ríos. Rosas en este sentido solo aceptará crear una comisión representativa con funcionarios que actúen en carácter diplomático y la convocatoria al Congreso cuando las provincias estuviesen en paz y tranquilidad. Y finalmente la firma del pacto se va a allanar cuando, en primer lugar, haya un acuerdo particular entre Rosas y López, es decir, entre el gobernador de Buenos Aires y el gobernador de Santa Fe, porque claro, Ferré estaba tranquilo para discutir estas cosas, porque está protegido por el Paraná. Para atacar Corrientes tenían que cruzar el Paraná. En cambio, tanto Rosas como López están urgidos porque ambas provincias son limítrofes con Córdoba y ambos temen un ataque del general Paz. Por lo tanto, tanto Santa Fe como Buenos Aires están urgidas para terminar de definir la alianza militar. Por lo tanto, López y Rosas se ponen de acuerdo en, listo, la comisión representativa con diplomáticos, el mando del ejército, convocar al Congreso cuando estén en paz y tranquilidad y firmemos el pacto de una buena vez. Y por otro lado, también, a fines de 1830, Ferré es elegido gobernador de la provincia de Corrientes,
Por lo tanto, tiene que retirarse de las negociaciones para asumir el mando de su provincia. Historiográficamente, algunos dicen, bueno, como no hicieron lugar a las peticiones de Ferré, este se retiró enojado y se volvió a su provincia. No fue así. Ferré se retira porque debe asumir como gobernador de Corrientes. Acababa de ser elegido por la legislatura correntina como gobernador. Por lo tanto, abandona las negociaciones para hacerse cargo de su provincia. ¿Y por qué digo esto, que no se retiró enojado? Porque siendo gobernador de Corrientes y no un simple delegado como eran las negociaciones, será el primer gobernador que adhiera al pacto federal. Por lo tanto, es ilógico decir que como delegado se va enojado porque no hicieron lo que quiso y luego siendo gobernador, es decir, teniendo el poder de la provincia, adhiere. No resulta lógica la postura contraria. Reitero, se va de las negociaciones porque va a asumir su provincia. Y en efecto será la primera provincia en adherir al pacto federal. Así que ahora vamos a comenzar a analizar este pacto, que es uno de los pactos preexistentes de los que habla el preámbulo de nuestra Constitución, que se firmó entonces el 4 de enero de 1831 y que fue firmado entonces por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Y este pacto, reitero, sería la ley fundamental de la nación hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Fue la norma que reguló el funcionamiento y las relaciones entre las provincias hasta la entrada en vigencia de la Constitución Nacional el 9 de julio de 1853. O sea, se borra todo lo anterior. No es que se borra, lo anterior habían sido pactos que ya habían sido cumplidos o su objeto se había agotado. Digamos, este era un pacto con vocación de futuro, de organizar el país hasta tanto tuviéramos constitución. Porque además, si bien lo firman estas tres, tenía vocación de que el resto de las provincias se incorporaran al sistema del pacto federal. En efecto, luego de terminada la guerra con la Liga Unitaria, como veremos, una a una, las provincias del interior se fueron incorporando. Para 1832, todas las provincias se encontraban nucleadas a través del Pacto Federal. Por eso digo, fue la norma fundamental del ordenamiento jurídico. Fue el pacto que estableció la Confederación Argentina. Confederación Argentina que incluso, si ustedes están viendo con el titular el texto originario de 1853, el texto de 1853 utiliza el término Confederación Argentina. Será recién con la reforma del 60 cuando empecemos a hablar de República Argentina o de Nación Argentina. Y obviamente este pacto tuvo como fuente el Pacto de Unión Perpetua de los Estados Unidos de 1777, que fue el pacto que ligó a las viejas colonias inglesas de América del Norte hasta la sanción de la Constitución norteamericana en 1787. Por 10 años, los 3 estados norteamericanos que se habían declarado independientes de Inglaterra se ligaron por ese pacto de unión hasta que luego decidieron la creación del Estado Federal en 1787. Ahora vamos a analizar una a una las cláusulas de este pacto federal. Por el artículo primero dice allí, los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos ratifican y declaran en su vigor y fuerza los tratados anteriores celebrados entre los mismos gobiernos en la parte que estipulan paz firme, amistad y unión estrecha y permanente, reconociendo recíprocamente su libertad, independencia, representación y derechos. El artículo primero lo que está haciendo es establecer el estatus jurídico de las provincias. Y lo que hace, si bien se llama pacto federal, lo que organiza verdaderamente es una confederación. Estados libres, independientes e iguales en representación y en derechos que se unen a través de un pacto. Por eso lo que establece el pacto federal en realidad es un sistema confederal. Son provincias libres, independientes, soberanas e iguales en representación y en derechos que se ligan a través de un pacto para establecer una alianza militar. Reitero, las provincias son libres, soberanas, independientes e iguales en representación y en derechos. ¿Vamos hasta ahí?
Sí, sí. La segunda... ¿Será necesario Sí, adelante. una preguntita nada más de si al momento del examen debemos recordar, por ejemplo, los nombres y apellidos de los delegados de las provincias que intervinieron, o solo con saber de qué provincias No, había tienen que saber las representantes? provincias, tienen que saber las provincias que firmaron. Si vos me apurás ahora, tengo que leer para acordarme quién fue el representante. Hay algunos que sí son conocidos por la intervención que tuvieron, como Ferreo, Rojas y Patrón. Pero el entrerriano tengo que hacer un esfuerzo memorístico enorme para acordármelo, por ejemplo. No, bajo ningún punto de vista. Por el artículo segundo, entonces, establecen una alianza defensiva y ofensiva contra cualquier invasión extranjera. Dice así: se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga, bien sea en el territorio de cada una de las tres firmantes o de cualquier otra de las tres que componen el Estado argentino. Allí está la vocación de nacionalidad que tenía el Pacto Federal, porque se comprometen a defenderse no solamente ellas tres de cualquier ataque extranjero, sino que se comprometen a defender a cualquier provincia argentina de un ataque extranjero. Por encima de porteño, por encima de santafesino, por encima de entrerriano, será argentino. Y si bien circunstancialmente ahora estamos en guerra entre nosotros, ante un ataque extranjero se terminaron las diferencias y somos todos parte integrante de una misma nación y vamos todos juntos a defendernos del ataque extranjero. Pero reitero, se comprometen a resistir cualquier ataque extranjero, ya sea en el territorio de las tres que firmaron o de cualquiera otra del territorio argentino. Y el artículo 3 sí establece finalmente lo que querían tanto Rosas como López: la alianza defensiva y ofensiva contra toda agresión de parte de cualquiera de las demás provincias de la República. Lo que Dios no lo permita, se les chispoteó, eso quedó pegado tal cual lo habían discutido, que amenace la integridad e independencia de sus respectivos territorios. Ahora sí se comprometen a defenderse mutuamente de cualquier ataque de cualquiera de las otras provincias. Puesto con nombre y apellido, se comprometen a defenderse recíprocamente en una liga defensiva y ofensiva contra cualquier ataque del general Paz. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, dale. En la filmina anterior, en el artículo número 1, hace referencia a pactos anteriores. Sí. A tratados anteriores. Son esos acuerdos bilaterales de los cuales yo les dije que se fueron firmando a lo largo de 1830, que Rosas le pide a Ferré: dé usted el puntapié, que usted es correntino y yo soy porteño, a usted no lo van a mirar con la desconfianza que me van a mirar a mí. Hay una serie de acuerdos, principalmente hay uno entre Santa Fe y Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe, entre las cuatro litorales se fueron dando pactos bilaterales entre ellas, que desembocan en la firma del Pacto Federal. Bien, los artículos 4 y 5 los tienen que estudiar conjuntamente, porque están referidos a la facultad de las provincias de firmar tratados por separado. Es decir, si pueden o no firmar tratados fuera del bloque, no como bloque, sino cada provincia individualmente. La regla general es que no. ¿Pueden firmar tratados por separado? No. Como decir, se comprometen a no celebrar tratados por sí solas con otra de las litorales ni con ningún otro gobierno. La regla general es que no. ¿Hay excepciones? Sí. Lo indica la segunda parte del artículo. Sin previo avenimiento de las demás provincias que forman la presente federación. Es decir, para poder firmar un tratado por separado, cada provincia le tiene que pedir permiso, por decirlo de alguna manera, al resto de sus hermanas o al resto de las co-contratantes. Somos todos partes de una asociación, por lo tanto, si yo quiero portarme solo y firmar algo, el resto me tiene que dar la aprobación. Pero a su vez también se comprometen a no bloquearse en esta cuestión. Porque también el artículo 4 tiene nombre y apellido. Tenían miedo de que Ferré firmara un acuerdo de paz por separado con el general Paz. Debe hacer la paz con paz, parece un trabalengua. Por lo tanto, digan, bueno, para negociar algunas cuestiones tenemos que actuar como bloque y no individualmente. Por eso, la regla general es que no se pueden firmar tratados por separado,
salvo que las demás den su consentimiento. Y luego el artículo 5 que nos dice, se obligan a no rehusar ese consentimiento expreso siempre que tal tratado no perjudique a otra de las mismas provincias o a los intereses generales de toda la República. Entonces, ¿yo puedo firmar tratados por separado? No. Ahora, si las demás provincias me lo permiten, sí, y las demás provincias se comprometen a no obstaculizarme en tanto y en cuanto lo que yo firme no las comprometa a ellas ni a los intereses generales del país. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Sí? Veo a Verónica, que es la única que me contesta. ¿El resto está vivo, está muerto, están ahí? Yo estoy acá, Sí, profe. Estamos. Bien. O sea, que no pueden firmar ningún tratado, pero están obligadas a consentirlo siempre y cuando no se vean perjudicadas en lo particular y en lo general. Exactamente. Bien. Seguimos entonces. Con la minuciosidad que estamos viendo el Pacto Federal se darán cuenta que es pregunta de examen de acá a la China, ¿no? Este y el acuerdo de San Nicolás son la base de la Constitución y del 53. El artículo 6 dice, se obligan a guardar la mejor armonía posible con todos los gobiernos amigos, es decir, tratar de no insultarse ni de no decirse cosas con ellos, entre ellos, de mantener la armonía. Rosas usó una vez esta cláusula para cerrar algunos diarios que hablaban barbaridades del gobernador de Santa Fe, pedían el asesinato de López, es decir, algunos diarios fomentaban la discordia con Santa Fe. Rosas agarró, pum, cerró el diario, se terminó el problema. El artículo 7 es lo que conocemos como cláusula de extradición. Ustedes vean, ¿qué hace en un pacto nacional una cláusula de extradición? Recuerden ustedes que cada provincia en sí misma es un estado soberano. Por lo tanto, ¿qué pasa si un criminal de mi provincia se refugia en el territorio de otra? La otra provincia me lo tiene que mandar para que yo lo procese y lo juzgue. Por eso allí dice, prometen no dar asilo a ningún criminal que se acoja a una de ellas, huyendo de las otras, por delito, cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del gobierno respectivo que lo reclame como tal. Esto es, hoy por hoy, es lo que funciona entre los estados soberanos. Como ya les digo, hoy es un acto federal complejo, en el cual participa tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial, supongamos que hay un argentino que tiene que ser juzgado y que se encuentra en el exterior, el juez que lo tiene que juzgar se lo tiene que pedir a la Cancillería, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo reclamarlo al otro Estado para que lo manden. Y allí juegan también las reglas de reciprocidad que haya con ese Estado, si tenemos tratado de extradición o no, un montón de factores. Acá la idea, obviamente, es que los que cometían delitos en una provincia no se refugiaran en el territorio de las otras. Y a su vez, no lo puse allí en la filmina, pero la segunda parte del artículo dice, esto solamente será efectivo desde el momento de entrada en vigencia de esta cláusula. Es decir, no se podía aplicar retroactivamente. Como toda norma penal, rige desde su sanción hacia adelante, hacia futuro. Los artículos 8, 9 y 10 también tienen que ser estudiados en bloque, porque son los que están referidos a la consolidación de igualdad y reciprocidad en materia de derechos civiles y comerciales, y a la constitución de un espacio económico común. ¿Por qué digo esto? Dice, los habitantes de las 3 provincias litorales gozarán recíprocamente del derecho de entrar y transitar con sus buques y cargar en todos los puertos, ríos y territorios de cada una, ejerciendo en ella su industria con la misma libertad, justicia y protección que los naturales de la provincia en que residan, bien sea permanente o accidentalmente. Es decir, reciprocidad en materia de derechos civiles y comerciales. Yo gozo en las demás provincias de los mismos derechos de los cuales gozo en la mía, y así recíprocamente. Yo en las demás provincias y los habitantes de las demás provincias en la nuestra. Esto está hoy textual también en el artículo 8 de nuestra Constitución.
El artículo 9 también está referido a los derechos de tránsito. Los frutos y efectos de cualquier especie que se importen o exporten del territorio o puertos de una provincia a otra por agua o por tierra no pagarán más derechos que si fuesen importados por los naturales de la provincia a donde o de donde se exportan o importan. No sé por qué lo escribían tan difícil, tan trabado, pero es lo que vimos con las instrucciones de Artigas. El producto no puede pagar para pasar de Entre Ríos a Santa Fe y de Santa Fe a Buenos Aires y después pagar para salir. Paga una sola vez para salir en la aduana exterior o paga una sola vez para entrar por la aduana exterior. Pero dentro del territorio argentino el producto es libre, ya sea nacional o importado. Si es nacional, circula libremente. Si es importado, afora solamente cuando entra por la aduana exterior y una vez que ingresó al país es de libre circulación. Lo propio los productos nacionales. Circulan libremente por el país y solamente pagan para salir en la aduana exterior. Y esto ya sea, son libres de derecho de tránsito, ya sea por tierra o por agua. Ya hicimos nuestra consideración acerca de qué consideramos con los peajes. No vamos a volver a meternos ahora en esa discusión. Pero como verán, en los pactos federales siempre se van reproduciendo este tipo de cláusulas. Consolidar un espacio económico común, y para ello que tiene que haber libre circulación por ese espacio. El artículo 10 también está referido a los derechos comerciales e impositivos. Dice, no se concederá en una provincia derecho, gracia, privilegio o exención a las personas y propiedades de los naturales de ella que no se conceda a los habitantes de las otras dos. Reitero nuevamente, reciprocidad en materia de derechos. Yo tengo los mismos derechos en Buenos Aires que en Santa Fe y Entre Ríos, un entrerriano tiene en las demás los mismos derechos que en su provincia, y así sucesivamente. Entonces, por eso digo, estos tres los tienen que estudiar en bloque. El artículo 11, directamente ni lo leo, porque está escrito en sánscrito mezclado con arameo. No se entiende absolutamente nada. Creo que si lo ponían en cirílico, por ahí también hubiese sido más fácil. Vamos a explicarlo para que se entienda. Del mismo modo que hay reciprocidad e igualdad en materia de derechos civiles y comerciales, lo propio ocurre con los derechos políticos. Un porteño puede votar en Santa Fe y en Entre Ríos, un entrerriano puede votar en Santa Fe y en Buenos Aires, un santafesino puede votar en Entre Ríos y en Buenos Aires. Reciprocidad en materia de derechos políticos e igualdad en materia de derechos políticos. Y del mismo modo que se cuenta con el derecho a elegir, se cuenta con el derecho a ser elegido. Con lo cual, un entrerriano podía ser elegido gobernador de Santa Fe, o un santafesino ser elegido gobernador de Entre Ríos. Pero, dice, hay una provincia que por una ley particular se ha reservado el derecho que solamente sus hijos puedan gobernarla. Recuerden ustedes la ley exacto, recuerden aquella ley que para ser gobernador de la provincia se requería ser nativo de la provincia. En consecuencia, exacto, en consecuencia, esa cláusula se hace extensiva a las otras. Como un santafesino o un entrerriano no puede ser gobernador de Buenos Aires, un porteño no podrá ser ni gobernador de Santa Fe ni gobernador de Entre Ríos. Si entre Santa Fe y Entre Ríos no había problema. En efecto, Pascual Echagüe, que era entrerriano, sería gobernador de Santa Fe. Pero es así, un porteño no podía gobernar en las otras provincias, del mismo modo que ciudadanos de las otras provincias no podían gobernar en Buenos Aires por la vieja ley de Buenos Aires. Ese es el espíritu del artículo 11. Que si quieren, léanlo para que vean lo que, el chino básico que pusieron allí. Fíjense, dice, teniendo presente que alguna de las provincias contratantes ha determinado por ley que nadie puede ejercer en ella la primera magistratura sino sus hijos, qué complicado que me la pusiste, se exceptúa de dicho caso y otros de igual naturaleza que fueran establecidos por leyes especiales, bla, bla, bla. Es lo que yo les decía. Hay reciprocidad e igualdad en materia de derechos políticos y la única excepción es esta. Como Buenos Aires se había reservado este derecho de que solo sus ciudadanos pueden ser gobernadores de Buenos Aires, un porteño no puede gobernar en las otras dos. ¿Estamos con esto? Bien.
Vamos con el artículo 12, que es sumamente trascendente también. El artículo 12 va a establecer que cualquier provincia de la República que quiera entrar en la liga que forman las litorales será admitida con arreglo a lo que establece la segunda base del artículo de la primera citada Convención Preliminar. Profe. En Santa Fe, ¿sí? No estará mirando a River, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿por qué? Ah, no. No me, No, va, me pareció. no me va a decir que justo hay penal para River. Sí, justo estaba mirando, dije, ya que el profe. ¿Qué te decía? Como les decía, sí, igual de River. Obviamente está puesto mudo. Como les decía, en este sentido, Ninguna, profe. una de las provincias que quiere incorporarse al pacto federal va a ser admitida. Vuelvo a reiterar, este pacto tenía vocación de nacionalidad, vocación a futuro de incorporar al resto de las provincias. Ahora bien, para que las provincias fueran admitidas, se requería, en primer lugar, el consentimiento de las demás. El consentimiento unánime, ¿eh? Todas las provincias tenían que estar de acuerdo en que se incorporara una nueva. Y a su vez también la provincia que quisiera incorporarse debía manifestarse expresamente por la forma federal de Estado. Fíjense que el artículo dice: cualquiera provincia de la República que quiera entrar en la liga que forman las litorales será admitida con arreglo a lo que establece la segunda base del artículo primero de la citada Convención Preliminar celebrada en Santa Fe a 23 de febrero del pasado año, ejecutándose este acto con el expreso y unánime consentimiento de cada una de las demás provincias federales. Esa convención celebrada en Santa Fe el 23 de febrero de 1830 establecía expresamente que las provincias tenían que manifestarse por la forma federal de Estado para incorporarse. Lo que se había convenido en ese pacto bilateral se plasmó en el pacto federal. Entonces, ¿se pueden admitir más provincias en la Unión? Sí. En tanto y en cuanto las demás provincias den su consentimiento y la que pretende incorporarse se manifieste expresamente por la forma federal. ¿Estamos con este? Bien. ¿Sí? Como verán, el 13 y el 14 me los salteo, no me interesan porque están referidos a los contingentes militares. Siempre el mando de las tropas lo iba a tener la provincia agredida, porque lógicamente si son soberanas y van a actuar tropas de otra provincia en territorio propio, es lógico que el gobernador de esa provincia tenga el mando de las tropas. Y los contingentes con los cuales debía colaborar cada provincia. Por eso el 13 y el 14 no me interesan. Sí son sumamente trascendentes el 15 y el 16, que son los que le dan el carácter de pacto preexistente. ¿Por qué digo esto? El artículo 15 que nos dice, interín dure el presente estado de cosas. ¿Cuál es el presente estado de cosas? La guerra contra la Liga Unitaria. Mientras dure el presente estado de cosas, es decir, mientras estemos en este estado de guerra permanente, por eso después dice, y mientras no se establezca la paz pública de todas las provincias de la República, residirá en la capital de Santa Fe, va a haber en Santa Fe, una comisión compuesta por un diputado por cada una de las 3 provincias litorales, una comisión con un representante por cada provincia, cuya denominación será Comisión Representativa de los Gobiernos de las Provincias Litorales de la República Argentina. La célebre Comisión Representativa del Pacto Federal. Dice así, cuyos diputados podrán ser removidos al arbitrio de sus respectivos gobiernos cuando lo juzguen conveniente, nombrando otros inmediatamente en su lugar. En consecuencia, iba a haber un órgano de representación confederal, una comisión representativa que iba a funcionar en Santa Fe. Ahora bien, una aclaración. Esta comisión representativa es representativa de los gobiernos, no de los pueblos. No son electos directamente por el voto estos comisionados. Recuerden ustedes lo que quería Rosas, una comisión representativa integrada por diplomáticos. ¿Para qué esto? Para que actuara sujeto a las instrucciones de su gobierno y no que ocurriera, como ocurrió con todos los congresos, que después los diputados
abandonaban el mandato de las provincias que lo habían mandado y terminaban haciendo lo que querían y el país sumido en guerra. Acuérdense el Congreso, acuérdense la Asamblea del 13, acuérdense el Congreso del 16, acuérdense el Congreso que acabamos de ver la clase pasada. Los diputados de las provincias van con una idea y después terminan haciendo todo lo contrario de lo que querían las provincias y el país sumido en guerra. Por eso Rosa los quería ir con la rienda cortita. En vez de diputados que tuvieran el estatus jurídico de diplomáticos. Los nombres los remueve a libre arbitrio el gobierno de cada provincia y no, reitero, no representan a los pueblos, representan a los gobiernos provinciales. Ahora bien, entonces, y recuerda, un representante por cada provincia y esta comisión tendría su sede en Santa Fe. ¿Y qué atribuciones se le confirieron a esta comisión representativa? Celebrar la paz. Recuerden, por algo no querían tratados por separado, para que la paz se negociara en bloque. Era función de la comisión representativa, celebrar la paz, contrario imperio, declarar la guerra, ordenar el levantamiento de los ejércitos en caso de guerra, determinar el contingente de las tropas, y la cláusula más importante de todo el pacto, la que le da el carácter de preexistente propiamente dicho. El inciso quinto del artículo 16. Invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las 3 litorales y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda, consultando del mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las provincias. Es decir, reitero, esta comisión debía, cuando las provincias estuvieran en libertad y tranquilidad, convocar a un Congreso General Constituyente para organizar definitivamente el país bajo la forma federal. ¿Y esta cláusula sola, por esto solo, le otorga el carácter de preexistente? Como bien dijo la compañera Verónica hoy, mencionó el Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás, veremos que en su artículo primero le confería al Pacto Federal el carácter de ley fundamental de la nación. Y en segundo lugar, dice, de conformidad a lo establecido en el artículo 16, inciso quinto del Pacto Federal, y encontrándose ahora las provincias en libertad y tranquilidad, convócase al Congreso General Federativo. Es decir, el propio Acuerdo de San Nicolás le da el carácter de ley fundamental al Pacto Federal y hace mención que la convocatoria la efectúa sobre la base del artículo 16 del Pacto Federal. Entonces, reitero, el artículo 16, inciso E, faculta a esta comisión representativa a convocar a un Congreso General Federativo cuando las provincias se encuentren en libertad y tranquilidad para sancionar una Constitución federal. Aquí están, estos son los 16 artículos que componen el Pacto Federal. ¿Alguna pregunta? Bien. El Pacto Federal es sumamente trascendente, como ustedes bien lo acaban de ver. Para leer esto, creo que tienen ahí, ahora me fijo bien, tienen el texto del pacto, también tienen para leer el capítulo de José María Rosa dedicado al Pacto Federal, también a que, si bien no es una obra de historia constitucional, se toma el trabajo de reproducir todo el pacto y explicarlo artículo por artículo. Y también hay un trabajo mío, donde no solamente explico el Pacto Federal, sino también trazo la comparación con el Pacto de Unión Perpetua de los Estados Unidos. Pueden leerlo a ese trabajo mío también. Está cargado, está